La única que te mantiene informado las 24 horas con la mejor música. Sueños FM 92.1. Bueno, y una de las voces protagonistas de cada viernes a la mañana es la del señor Hernán Cruce, que ya lo tenemos en línea. Cruce, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días a todos. Bueno, recién lo decíamos en el anuncio de los títulos, Argentina está en un momento clave. La Suprema Corte de Justicia ha convocado a estas audiencias que en sí no tienen ningún valor jurídico, es volver a escuchar otra vez a las partes involucradas en esto que es una disputa que ya lleva años, ¿no? Y que viene demorando la plena aplicación de una ley votada en el Parlamento. Sí, da toda la sensación de que se trata de una medida destinada a ganar tiempo, porque no tiene mucho sentido volver a escuchar los mismos argumentos que se vienen describiendo tanto por parte del Grupo Clarín como por parte del Estado a propósito de la ley de medios de comunicación. Para hacer un poco de historia, vos sabés muy bien, Martín, que esta ley fue aprobada por abrumadora mayoría parlamentaria a fines del año 2009, y a partir de entonces, cautelar mediante, el grupo Clarín impidió que esta ley fuera llevada a la práctica, lo que puso en evidencia ya en aquel momento la capacidad para ejercer influencia de este multimedio, ¿no? Lo cierto es que durante más de casi 4 años el gobierno nacional se vio imposibilitado de llevar a la práctica esta ley tendiente a democratizar el mensaje, a democratizar la palabra, a desmonopolizar el mercado de las comunicaciones. Y hemos llegado al final a esta situación en que la Corte Suprema invitó a una audiencia, invitó a las partes y a los amigos del Grupo Clarín y del Estado Nacional a que expongan su punto de vista, así que fue escuchar más de lo mismo. Yo te diría que muy a grandes rasgos la idea central de los amigos del Estado y del propio Estado es que esta ley evita la concentración audiovisual, la concentración de las comunicaciones, que es una columna vertebral de todo sistema político antidemocrático, ¿no? Porque cuanto más monopolios haya, cuanto más concentrado esté el mercado de las comunicaciones, menor será la pluralidad de voces, y esta pluralidad de voces hacia la esencia de la democracia como filosofía de vida. Por su parte, los abogados del Grupo Clarín y los amigos del Grupo Clarín centraron su enfoque en el aspecto puramente económico, en primer lugar la defensa del derecho de propiedad, y después este argumento muy interesante para analizar, según el cual si se desmembra el Grupo Clarín se atenta contra la libertad de expresión, porque para ejercer la libertad de expresión hay que tener poderío económico. Entonces la pregunta que cae de cajón es que cómo estarían en condiciones entonces de ejercer la libertad de expresión aquellos grupos no tan poderosos como Clarín. Lo cierto es que fueron muy interesantes las palabras de Martín Sabatella cuando dijo palabras más, palabras menos, que si el mercado de las comunicaciones está en manos de unos pocos, si hay un monopolio de hecho, bueno, entonces la libertad de expresión realmente corre riesgo, y que la aplicación de esta ley no perjudica en nada los intereses de los grupos de comunicación, salvo que pretendan condicionar a la democracia. Obviamente él lo dijo en alusión al Grupo Clarín. Así que bueno, yo creo que esta audiencia fue, para decirlo coloquialmente y con buena educación, al divino botón, y habrá que esperar qué es lo que sentencia la Corte. Yo tengo mis serias dudas, Martínez. Ahora, hay algunos datos llamativos, ¿no?, que uno iba observando en las 2 jornadas de la audiencia. Primero, que las preguntas que se le hicieron al Grupo Clarín fueron mucho más reducidas y menos específicas que las que se le hicieron al gobierno nacional o a los representantes del AFCA, ¿no? En este caso, esta abogada que fue casi una revelación, ¿no? Esta chica de apellido Conforte, que fue la que la mostraron como una de las coautoras de la ley de medios, una mujer muy instruida que pudo responder a todas las preguntas, inclusive algunas de ellas que tenían un tono capcioso, cuando le preguntaban, bueno, si el objetivo era reducir al Grupo Clarín, ¿por qué no lo hacen por decreto?, le pregunta Lorenzetti. Y la abogada le responde, bueno, en realidad creo que su pregunta es equivocada, porque la idea no es reducir al Grupo Clarín, la idea es romper con la idea de un mercado monopólico de la comunicación, lo cual cambia sustancialmente el concepto de la idea, no de reducir al Grupo Clarín
o de que esta ley se hubiera aprobado solamente para desmembrar al Grupo Clarín. Sí. Y bueno, claro, porque digamos la estrategia o la táctica del Grupo Clarín es presentar esta ley como una norma que encubre el deseo del gobierno de destruir el único grupo capaz de hacer periodismo independiente, tal cual lo sostuvo una de las abogadas del Grupo Clarín, la doctora Yeli, ¿no? Claro, ¿y qué Pero pasaría, bueno, qué pasaría, Hernán? Porque todo el mundo hablaba de las grandes cadenas de noticias, ¿no? De los grandes grupos económicos que son propietarios de muchos dueños de comunicación que tienen, por ejemplo, varias emisoras de radio, varios sí. canales de televisión, inclusive un periódico. Bueno, en este caso los periódicos no ingresarían dentro de la regulación de la ley de medios, pero más allá de eso, ¿qué pasaría con los medios alternativos, con los medios independientes, con aquellas radios o canales de televisión que no forman parte de un gran grupo económico y que en el interior del país necesitan obligadamente de una ley de medios que les dé algo de legalidad, porque ni siquiera se recibe pauta oficial? Y claro, de no aplicarse esta ley, prácticamente estos grupos más chicos esparcidos a lo largo y ancho del país estarían en serias dificultades para ejercer una misión tan importante como es la de expresar su opinión sobre los distintos temas. No habría tal cosa como democratización de la palabra, porque la democratización de la palabra es la antítesis de la concentración mediática. Eso es, digamos, una democracia genuina no es tal si el mercado de las comunicaciones está concentrado en pocas manos. El monopolio en sí es antidemocrático, es esencialmente antidemocrático. ¿Sabés qué, Hernán? Daba la sensación en el debate que el Grupo Clarín todo el tiempo llevaba este debate a una cuestión de empresas. Es decir, Sí, claro. que el periodismo solamente puede ejercerse a través de una empresa, que no Sí, pueden claro. existir propuestas alternativas de periodismo y que el debate esencialmente pasa por si sos empresario o no sos empresario. Claro, es la concepción capitalista químicamente pura. Si vos lo pensás, es, digamos, la defensa ultranza del derecho de propiedad y fundamentalmente la elevación de la figura del empresario a la categoría de un dios del Olimpo. Claro, porque supongamos que el debate ocurre en el terreno netamente empresarial, ¿no? Sí. Porque hay una ley que regula a las empresas periodísticas. En este caso no está regulando solo a las empresas periodísticas, regula a todos los medios de comunicación. Y en este caso vamos a empezar por casa. FM Sueños no es una empresa, FM Sueños es un pequeño medio de comunicación, que es una apuesta que se hace con muchísimo esfuerzo, que no forma parte de ningún grupo económico, que tampoco recibe pauta oficial. ¿A dónde nos ubicaríamos en ese contexto que plantea el Grupo Clarín de cercenar la libertad de expresión? En ningún lado, porque no somos ni favorecidos por el gobierno, tampoco somos favorecidos por la oposición, digamos, y hacemos un laburo que viene desde abajo, que es sustentado netamente con la publicidad que nos pueden dar los comerciantes del pueblo. Por tanto, En definitiva, para el Grupo Clarín solamente pueden hacer periodismo los que tienen plata. bueno, y ahí está la cuestión de la democracia en la palabra. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que cuanto más concentrado esté sea el comercio de las comunicaciones, el negocio de las comunicaciones, tanto más plata van a recibir y tanto mayor será el poder que detentarán para ejercer influencia sobre el gobierno de turno. Esta es una cuestión no solo empresarial y económica, sino también es una cuestión de poder, porque cuanto más concentrado esté el negocio de las comunicaciones, cuanto más poder económico tengan, y mayor será su influencia sobre el gobierno de turno y mayores serán las posibilidades que tendrán de indicarle, entre comillas, al gobierno cómo tiene que ejercer el poder. Es un fenómeno también de poder, ¿eh? Por eso me pareció muy interesante el discurso de Martín Sabatella, Sí, claro, que fue un sí, discurso claro. político, Pero político. esto más que jurídico es una cuestión esencialmente política. Esta es una cuestión que alude a la pregunta ¿quién manda en la Argentina? Si el circunstancial gobierno elegido por el pueblo o un grupo económico mediático determinado. Hernán, es una cuestión muy simple, ¿no? Si me das un segundo, te invito a que escuchemos un pequeño fragmento de lo que dijo la presidenta en el día de ayer, a las 7 de la tarde más o menos, en una conferencia de prensa. Sí. Hablaba sobre el tema de las balas de plomo que habían derrocado al gobierno de Perón y de las balas de tinta. A ver, escucháramos. La metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir
gobiernos populares. Qué metáfora tan exacta y tan perfecta. Bueno, ahí la palabra de Cristina, ¿no? Muy, claro, muy bueno, clara. eso es claro, y sí. Digamos, hoy sería, digamos, la presidenta toca el tema del golpismo en Latinoamérica, y ahora hay un golpismo mucho más sofisticado que el clásico. El clásico era el golpe propiciado y ejecutado por las Fuerzas Armadas con el apoyo de un importante sector de la civilidad. Hoy en día puede haber un golpe de Estado propiciado por un grupo de comunicación y apoyado por el poder económico corporativo. Inclusive puede haber un golpe de Estado desde el punto de vista institucional, si no, fíjate vos el caso de Honduras. O no se podría hablar de una incipiente golpe institucional si la oposición a partir del 27, en diciembre de este año, se queda con la Cámara de Diputados, con la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿O vos no pensaste eso? Indudablemente que sí. Son todos pequeños pasitos que se van y dando. Son pasos, claro, son pasos destinados a socavar la legitimidad democrática, porque de ahí la importancia de la elección del 27 de octubre, ¿no? Porque si el gobierno reitera los guarismos de las PASO, ni que hablar si los disminuye, no te extrañes que haya sectores de la oposición interesados en conquistar como cual trofeo de guerra la presidencia de la Cámara de Diputados para después especular con la eventual renuncia de la Presidenta de la Nación, el vicepresidente y el presidente provisional del Senado. Bueno, pero es lo que están buscando todo el tiempo y lo que hemos charlado ya tantísimas veces, que es... Algunos opositores, no todos. Claro, que no llegue, que el gobierno no llegue a fin de mandato. Igualmente, esta semana escuchaba algo muy interesante por parte del gobierno provincial, y creo que lo decía Rubén Galacia, el ministro de Gobierno y Reforma. Dice, bueno, en realidad podemos ser críticos del gobierno nacional, lo que sí no podemos hacer es adelantar los tiempos electorales, ¿no? Obvio. Es decir, hay que respetar la voluntad popular. Hasta el 2015 manda Cristina, después, si el pueblo no está conforme, hará un cambio en el rumbo del país. Pero hasta tanto tenemos que ser respetuosos. Parece mentira que a esta altura del siglo XXI todavía se estén discutiendo estos temas, que es necesario que el gobierno finalice su mandato. ¡Qué democracia endeble! Bueno, ¿será posible? Es impresionante. Estamos en el 2013 y todavía hay que salir dirigentes tienen que salir a decir que es fundamental que la presidenta culmine su mandato. Es impresionante. Realmente es impresionante. Cuando ni se tendría que discutir el hecho de que la Cristina culmine normalmente su mandato en 2015 y después, al no haber reelección, sea sucedida por alguien de su entorno o por un político de la oposición. Pero no, todavía somos una democracia muy, muy enferma en ese sentido. Hernán, la continuamos mañana en Panorama desde el Sur. Bueno. Te agradecemos muchísimo el contacto como siempre. Listo, un abrazo.